Listo. Bien. Buenas noches, Máster Yesenia Yulisa Aguilar. Mi nombre es Michael René Guzmán Perdomo. Somos el grupo número 6. Ya luego que hemos visto el texto final y también sabemos cómo es el proceso de la ratificación del tratado en Honduras, ahora vamos a pasar a analizar las reservas y las objeciones a las reservas. Ok. Para empezar, compañeros y abogados presentes aquí, eh, quiero empezar con la primera interrogante. ¿Qué son las reservas? Y para esto voy a solicitar al Fernando que nos ayude. Buenas noches, abogada Yesenia Aguilar. Buenas noches, abogada Valerie, abogado José, abogado Michael. Gracias por la oportunidad de la participación. Como lo ha manifestado el abogado Michael, pues en esta ocasión voy a dar una pequeña definición sobre lo que son las reservas, ¿verdad? Manifestarles que debido al amplio contenido que tiene, dicha concepto de reserva, me tomé a bien definirla en un espacio más corto y de tiempo para que pueda ser entendible y no llevar mucho tiempo, ¿verdad? Como definición de una reserva, pues tenemos que esta es una declaración unilateral hecha por los estados al momento que esto firman, ratifican, aceptan y aprueban un tratado, ¿verdad? Igual a la adherirse al mismo. Esto se hace pues con el objetivo de poder incluir o modificar efectos jurídicos de ciertas disposiciones al tratado, por decirlo así, ¿verdad? Eh, Como propósito del mismo, pues tenemos que una reserva pues permite a los estados aceptar un tratado en general, pero excluir, alterar ciertos aspectos que no cumplen con los requisitos para que dicho tratado pues se adhiera a los demás estados, ¿verdad? Y como tramitación de esto, pues tenemos que las reservas se formulan al momento de que los países o los estados la firman, que hacen la rectificación, que hacen la aceptación, perdón, que hacen la aprobación y hacen la adhesión del mismo. Pues manifestarles, compañeros, que esto deben ser notificados a los demás estados partes para que todos tengan conocimiento, de igual forma, es lo mismo, ¿verdad? Y puede ser aceptados o rechazados por los otros estados sin ningún inconveniente. Bien. Muchas gracias, abogado Fernando, por su participación. Sin más preámbulos, voy a empezar a preguntar qué son las objeciones y para esto voy a solicitar al abogado José Santiago que nos dé respuesta. Buenas noches, compañeros abogados. Buenas noches, abogada Yesenia. En esta oportunidad, pues vamos a explicar lo que son las objeciones respecto a un tratado internacional. Vamos a decir que una objeción a una reserva de un tratado internacional es una declaración formal mediante la cual un Estado expresa su desacuerdo con una reserva formulada por otro Estado al tratado. No significa esto que el Estado se esté oponiendo al tratado internacional. Simplemente es que tiene vamos a decir, un desacuerdo con algún punto en específico en un artículo. A eso, esa reserva, cuando otro Estado, perdón, viene, objeta, entonces a eso se le llama una objeción. Las objeciones nacen de las reservas. Es decir, si no hay una reserva, no podría haber una objeción. Por ejemplo, en un tratado internacional, un Estado tiene una reserva y dice, yo no estoy de acuerdo en el artículo tal por esta razón. Y explica sus razones. Entonces otro Estado objeta y ahí nace la objeción. Y dice, bueno, pero ¿por qué pues, no podría estar en desacuerdo? Porque tal vez el Estado, esa reserva que está planteando determinado Estado va en contra de la finalidad del tratado. Las, digamos que las razones de un Estado para formular una reserva podrían ser varias y por ende también las objeciones.
Puede ser que un estado vea incompatible dicho un artículo con un objeto o finalidad del tratado. Tal vez pueda que lleve una reserva sea inaceptable según el derecho internacional o alguna otra razón que afecte intereses nacionales. Y de esa manera surgen las objeciones. Las objeciones las plantean los demás estados y las reservas en este caso, haciendo un pequeño resumen, las plantea un estado en específico. Bien, muchas gracias, abogado, por su participación. Excelente respuesta. Ahora vamos a solicitar a la abogada Valerie que nos dé lectura al trámite. Buenas noches, mi nombre es Valerie Bowery y soy representante del Estado de Panamá. Y antes de comenzar con las reservas y las objeciones ante el texto del tratado, debemos de comprender cómo es el trámite de estas. Como primero tenemos que se hace la propuesta de una reserva. Un Estado formula una reserva y la propuesta de objeción o varias también. Esto es cuando un Estado considera que la reserva es inadmisible o problemática, entonces formula una objeción. Luego se procede al diálogo y negociación. Puede haber un proceso de negociación entre los estados para resolver estas diferencias. Y como último está la resolución, en el cual las objeciones pueden ser retiradas si se llega a un acuerdo o pueden mantenerse, pero igual afectan la aplicación de la reserva que se planteó. Gracias. Bien, muchas gracias a usted, abogada Valerie. Bien, ya sabemos que la definición de la reserva, la objeción y conocimos el trámite que la abogada Valerie le dio lectura. Ahora pregunto, ¿qué estado tiene una reserva que plantear? Le cedo la palabra, abogada. Buenas noches. Pues en nombre del Estado de Panamá, formulo una reserva respecto al artículo 8, que es relativo a la extradición de personas implicadas en delitos de crimen organizado. Nuestra reserva se basa en la necesidad de garantizar la plena observancia de los derechos humanos de las personas afectadas por los procedimientos de extradición. La razón detrás de esta reserva es para proteger los derechos fundamentales de los individuos que podrían ser extraditados, asegurando que los procedimientos respeten sus derechos humanos, también sus derechos legales, y que sea conforme a nuestra Constitución y las obligaciones internacionales de los derechos humanos. Gracias. Bien, muchas gracias, abogada Valerie, por la reserva. Ahora, no sé si alguien tiene una objeción. Abogado Fernando, adelante. Sí, abogado Michael, muchas gracias por la participación nuevamente. Eh, yo como representante del Estado de El Salvador, pues tengo una objeción a lo que ha dicho el Estado de la República de Panamá, ¿verdad? En el artículo número 8. Pues como esta objeción tengo que, serían cuatro definiciones, ¿verdad? Pero como número uno tengo lo que es el compromiso con la lucha, perdón, el compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Sin duda alguna es algo fundamental, ¿verdad? Para poder erradicar lo que es ese tipo de delito en los países, en nuestros países de Centroamérica y Latinoamérica, ¿verdad? Como les comentaba, pues el compromiso en la lucha con el crimen organizado, la reserva presentada por Panamá podría debilitar lo que es el esfuerzo internacional en la lucha contra el crimen organizado, eh, debido a que Panamá podrá debilitar los esfuerzos de los demás países, por decirlo así, ¿verdad? Al crear obstáculos adicionales en los procedimientos de extradición. O sea, si un país acepta las mismas condiciones, pienso que los demás países, por lo menos de Centroamérica, tenemos que
aceptar los mismos, ¿verdad? Porque básicamente el crimen organizado trabaja de la misma forma en nuestros países, en Centroamérica, por decirlo así. Como punto número dos, pues tenemos lo que es salvaguardar los derechos humanos ya existentes, ¿verdad? Pues los tratados internacionales y los marcos legales permiten ya incluir disposiciones y salvaguardar adecuadamente lo que son los derechos humanos. Eh, Como observancia de los mismos, pues les puedo manifestar que dicho procedimiento de la extradición en la reserva propuesta redundante puede lo que es crear eh, como le digo, la palabra duplicidades innecesarias, pues lo que les vengo manifestando, que básicamente tenemos que hablar el mismo idioma en cuanto a nuestras leyes o a los tratados internacionales para que no haya problema, ¿verdad? Futuros de controversia entre los mismos países. Como punto número tres, pues sería lo que es el principio de no discriminación. Cuando me refiero al principio de no discriminación, pues me refiero a la reserva que podría llevar un tratado de desigualdad entre los mismos individuos involucrados, ¿verdad? Si se trata a ciertas personas, a los pobres, por decir así, con este tipo de ley, tiene que ser parejo para todo el mundo, ¿verdad? No obstante lo que se da en muchos países de Centroamérica y de Latinoamérica, por decirlo así, que lastimosamente los que pagan son los pobres, ¿verdad? Porque no tienen los recursos o los medios necesarios para poder solventar dicho problema. Y pues como punto número cuatro, yo siento que sería lo que es el riesgo de impunidad, ¿verdad? Al introducir estas reservas, pues se corre el riesgo de generar condiciones que permiten la impunidad de personas implicadas en delitos de lo que estamos hablando del crimen organizado, ¿verdad? Sería que tenemos que, como le manifesté, comprender la justicia y aplicar la justicia para que la ley sea igual para todos. Entonces, como explicación de mi objeción como parte del Estado de El Salvador, pues abogados, manifestarles que la explicación a la misma sería que se basara en la necesidad de mantener un enfoque sólido y adherente en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad? Y que sea parejo para todo el mundo, que sea igualitario, que tengamos, así como tenemos los mismos derechos, tengamos los mismos deberes, si los portamos mal, pues que los castigue la ley por igual, ¿verdad? Eh, para que eh, estén tanto protegidas las personas sin comprometer la efectividad de los procedimientos de extradición, ¿verdad? Y igual que se castigue, como les digo, conforme a ley y conforme a lo que cada quien ha hecho. Bien, muchas gracias, abogado, por su objeción. Ahora nuevamente pregunto si alguien tiene una reserva que plantear. Abogados José Santiago, lo escuchamos. Muchas gracias. Como representante del Estado de la República de Honduras, pues tenemos una reserva respecto al artículo número 2. Este habla sobre la definición de la criminalidad organizada. Según lo que podemos ver ahí en el tratado, esta definición dice que es un grupo de personas asociadas para la comisión de delitos graves con multas lícitas. Bueno, como representante del Estado de Honduras, creo que se debe definir ampliamente ese concepto de criminalidad organizada, ya que si esto no se produce de esta manera, cualquier grupo se podría considerar como dentro del concepto criminalidad organizada, impidiendo al final lograr la finalidad de este tratado. Por tanto, esa es la reserva como Estado que tenemos, que se pueda definir amplia y detalladamente el concepto de criminalidad organizada detallada en el artículo número 2. Ok. ¿Alguien tiene una objeción que plantear? Abogada Valerie.
Buenas noches. El Estado de Panamá objeta la reserva formulada por el Estado de Honduras respecto al artículo 2 por la razón de que esta propuesta podría impedir la finalidad principal del tratado, que es establecer un marco jurídico común y coherente para combatir de manera efectiva la criminalidad organizada a nivel internacional. Y ya existen definiciones y estándares internacionales reconocidos para criminalidad organizada que han demostrado ser efectivos en la coordinación de esfuerzos globales contra este tipo de delitos. La adopción de una definición diferente podría crear conflictos y duplicidades innecesarias. La objeción del Estado de Panamá se fundamenta en la necesidad de mantener definiciones claras y precisas para asegurar la coherencia y eficacia del tratado. Además, es crucial evitar ambigüedades legales que pueden dificultar la cooperación internacional y socavar la finalidad del tratado. Aceptar la reserva propuesta por el Estado de Honduras podría debilitar estos objetivos y comprometer la lucha global contra la criminalidad organizada. Gracias. Bien, gracias por su participación, abogada. Eh, Como siguiente interrogante, pregunto que si algún estado tiene una reserva que plantear. Abogado Fernando, lo escuchamos. Sí, nuevamente, abogado Michael, muchas gracias. En esta ocasión, pues, en esta oportunidad eh, voy a definir, perdón, que es una reserva basados en el artículo número 11 con respecto a lo que es la excepción de impunidad, ¿verdad? Siempre representando al Estado de El Salvador. Como representante del Estado de El Salvador, pues la reserva que podemos formular sería establecer que ninguna persona involucrada en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado, en este caso, pues quede exenta de responsabilidad, ¿verdad? Y que no se concederán lo que son amnistías para este tipo de delitos, que si lo comete, pues que pague conforme a ley, como lo he manifestado anteriormente, que no porque esta persona tenga facilidad de recursos, pues que quede libre, ¿verdad? O que tenga la capacidad de pagar un abogado. La explicación, pues, a mi reserva sería que el Estado de El Salvador reconoce la importancia de combatir ese tipo de impunidad y asegurar que todas las personas involucradas en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado, pues se hagan cargo de sus actos, por decirlo así, ¿verdad? Y pienso que, sin embargo, El Salvador, al plantear esta reserva para mantener flexibilidad de su sistema jurídico y legislativo, en estos casos excepcionales, por decirlo así, donde la concesión y la amnistía que hemos mencionado anteriormente eh, pueda ser necesaria para procesos de paz, haya conciliación nacional y reintegración social. O sea, que como les digo, que si se va a pagar, que se pague por igual y si no se va a aplicar, porque no se aplique la ley. Bien, muchas gracias, abogado Fernando. Ahora consulto si hay alguna objeción en contra de la reserva planteada. José Santiago, lo escuchamos. Gracias. Como representante del Estado de Honduras, pues tenemos una objeción respecto al representante del Estado de El Salvador respecto al artículo 11. Creemos que el artículo 11 establece de manera clara y contundente que ninguna persona involucrada en actividades delictivas, como el tratado lo especifica, y que estén relacionadas y vinculadas al crimen organizado, deben de quedar exentas de responsabilidad. Y creo que este artículo 11 es fundamental para garantizar la integridad y la efectividad del tratado, ya que esto busca impedir que haya impunidad en casos de crimen organizado. Creo que la reserva que ha presentado el representante de El Salvador, pues busca mantener la flexibilidad
para de alguna manera relacionados procesos de paz o relacionados con procesos de reconciliación nacional o de reintegración social. La posibilidad de conceder amnistías en situaciones como estas, que tienen que ver con el crimen organizado, podrían ser interpretadas de una manera amplia y subjetiva cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de juicios. Y esto podría generar una incertidumbre jurídica y podría debilitar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, esto podría facilitar que los grupos criminales. Por lo tanto, podríamos instar al Estado de El Salvador que reconsidere su reserva y adherirse plenamente a las disposiciones del artículo número 11. Gracias. Muchas gracias, abogado José Santiago. Paso a preguntar como cuarto interrogante, ¿qué estado tiene una reserva que plantear? Abogada Valeria, le doy la palabra. Buenas noches. Como representante del Estado de Panamá, quiero formular una reserva respecto al artículo 6 de este tratado que hace énfasis a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuestra reserva se basa en la necesidad de establecer procedimientos específicos para garantizar un juicio justo y equitativo para las personas jurídicas implicadas. La razón detrás de esta reserva es para asegurar que las personas jurídicas tengan acceso a un proceso judicial justo, equitativo y alineado con nuestros principios constitucionales y el derecho internacional, para así evitar cualquier trato arbitrario. Gracias. Estimados abogados, colegas, me gustaría saber si algún estado pues tiene alguna gestión para el estado de Panamá, ¿verdad? En cuanto a su reserva. Adelante, compañero abogado Michael. Muchas gracias, abogado Fernando. Y sí, en representación del Estado de Nicaragua, objeto la reserva formulada por el Estado de Panamá respecto al artículo 6 por las siguientes razones. Número uno, la incompatibilidad con el objeto del tratado. La reserva presentada por Panamá, ¿verdad? Soboca el objetivo centrado del tratado, que es garantizar la responsabilidad penal informe y coherente de las personas a nivel internacional, permitir que la reserva genere como cosas significativas en la aplicación del tratado. Como punto número dos, la suficiencia de procedimientos existentes, los mecanismos judiciales internacionales y las disposiciones del tratado ya incluyen las garantías adecuadas por juicio justo o equitativo. Y pues la objeción del Estado de Nicaragua se fundamenta porque en la necesidad de mantener la integridad y coherencia del tratado, asegura la igualdad del trato y prevenir la introducción de cualquier judicial o aceptar que las reservas propuestas por Panamá socaría estos principios y objetivos esenciales. Muchas gracias. Bueno, abogado Michael, abogado Santiago y a la abogada Valerie. Eh, Muchas gracias por su tiempo y dedicación, ¿verdad? En poder para poder llevar a cabo, perdón, este pequeño debate. De igual forma, pues agradecemos la oportunidad y el espacio a la abogada Yesenia Aguilar y esperamos encontrarla en otro momento, ¿verdad? Y pues les deseo lo que es una feliz y bendecida noche para todos.